en tu presencia y también la oportunidad que nos das de estudiar la palabra, de comprenderla. Tu palabra cambia nuestra manera de pensar. Los pensamientos, Señor, los pensamientos de preocupación, los pensamientos errados, los pensamientos que nos llevan, Padre Celestial, a una vida, amado Dios, de tristeza, a una vida, Señor, de tragedia. Tu palabra tiene el poder para cambiarlos por pensamientos de paz, por pensamientos de ánimo, por pensamientos de libertad. Tu palabra tiene poder y nosotros creemos en ello. Padre, te damos gracias que tu Espíritu Santo nos cubra una vez más en esta noche, a los que estamos aquí y los que han de escuchar esta palabra a través de los medios de Celestial Estéreo, que sean alcanzados con tu palabra, que traiga luz, que traiga fortaleza al cansado, que traiga sabiduría al que está tomando decisiones, que traiga aliento al que está desanimado y que traiga restauración al que está caído. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Alguien decía, pastor, ¿por qué es que aplauden tanto en la iglesia? Porque aquí está Dios. Y eso es una razón muy grande para aplaudir al Señor y tener esa conciencia. Seguimos en el estudio donde Dios nos colocó. Hay un texto que hemos estado estudiando de una manera sistemática, de una forma exhaustiva, detallada, y es la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Lucas capítulo 11, dice la palabra del Señor así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le pidió? Enséñanos a qué, a orar. ¿Qué petición más maravillosa que una persona le pueda hacer al Señor? Enséñame a orar. Y no importa cuánto tiempo lleve uno en los caminos del Señor, esa petición debe estar vigente en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros caemos en una monotonía en la oración. Hay veces ni sabemos qué decirle más al Señor, y hay veces sabemos ya qué decirle, pero se lo decimos de forma tan mecánica que ya no sale del corazón, sino que solamente sale, como dicen las abuelas, de dientes para afuera. Entonces el discípulo tenía una muy buena pregunta y decía: Señor, enséñanos a orar. Yo mantengo pidiéndole eso: Señor, enséñame a orar como conviene. Usted tiene que apropiarse de esta palabra. Dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando ore, decid, ya sabe usted, Padre nuestro. ¿Sabía usted que esta es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra Padre para referirse a Dios? ¿Sabía usted eso? Que Jesús fue un revolucionario desde el punto de vista espiritual a utilizar la palabra Padre para referirse a Dios. La palabra Padre en hebreo es la palabra Abba, y Abba significa papi, significa papaito, significa papá querido, significa papá amado. Cuando Jesús oraba y escuchaban las personas de que él trataba a Dios como Padre, fue algo revolucionario en la parte de la oración. Por eso es que esta oración es una insignia, es una bandera increíble para nosotros los creyentes, porque representa muchas cosas maravillosas. Por eso él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este texto, dejémoslo ahí, ya lo vimos, lo estuvimos estudiando la vez pasada y hablamos que esta oración es un modelo para nosotros guiarnos. El propósito del Señor no era que nosotros rezáramos esta oración, ni que nosotros la recitemos de memoria, no.
cada frase nos está hablando de una guía. Padre nuestro que estás en los cielos, esa es una guía. Santificado sea tu nombre, otra guía. Venga tu reino, otra guía. Hágase tu voluntad como en los cielos, aquí también en la tierra, otra guía. Y ahí es donde viene entonces la comunión con nuestro Dios. Ahora, esta oración nos enseña primero que todo que todo el enfoque primario de la oración, primero que todo, debe estar en Dios. Por eso es que dice la Biblia que Él se enfocó en el Padre, en santificar su nombre, en que viniera su reino, en que se hiciera su voluntad. Todo tenía que ver en esta primera etapa de la oración con Dios. Primero es Dios en la oración. No nos podemos enfocar primero que todo en nuestras necesidades. Primero es Dios. Esa es la enseñanza que hemos estado reforzando en nuestra vida. El versículo 3 ya nos habla de la siguiente dirección de la oración, y es nuestras necesidades. Que Dios supla nuestras necesidades. Y hablamos del pan nuestro de cada día nos lo hoy. Hablamos de qué significa el pan nuestro, qué representa. El pan nuestro significa el mismo Cristo que digo, yo soy el pan de vida. El pan nuestro significa todos los recursos que usted y yo necesitamos para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y el pan nuestro significa también milagros básicos que los hijos de Dios necesitamos de parte de nuestro Padre Celestial. Estuvimos hablando de eso el domingo. Hoy nos vamos a centrar en esta parte donde dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ahí vamos a mirar a trabajar en esta noche. ¿Están listos? Deben de saber esto: si aprendes a pedir mejor, entonces conseguirás más. El propósito del Señor con esta enseñanza acerca de la oración es que si aprendemos a pedir mejor, entonces vamos a conseguir más del cielo en esta tierra. Por eso tenemos que estar con un corazón abierto a querer aprender más, ¿sí? Aprender a pedir mejor. Hay diferentes formas de pedir. Yo no sé, desde pequeñitos nos enseñan a pedir. Yo recuerdo que en la casa, cosas que debemos recuperar en nuestro hogar, cosas sencillas, siempre le decían a uno: para pedir algo, usted tiene que añadir 2 palabras más, por favor. Y al final, ¿qué hay que agregar? Gracias. ¿Cierto que sí? Son los valores de pedir favores, los valores dentro de la casa. Entonces le decía: usted quiere acceder a un favor en esta casa, primero pida el favor, y segundo, dé las gracias, ¿cierto? Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo con sus discípulos? Él estaba haciendo lo mismo. Mira, esta es una guía. ¿Ustedes quieren recibir más del cielo? Sí. Entonces aprendan a pedir mejor, porque el que aprende a pedir mejor va a conseguir más de Dios en su vida. Amén. Entonces esa es la consigna. ¿Cuál es entonces otra necesidad predominante en nuestras vidas? La necesidad predominante en nuestras vidas es justamente la paz de nuestro corazón. Necesitamos paz. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos paz. Y el perdón que está contenido en esa oración es la que permite tener paz con Dios. Y entonces Jesús dice: ustedes tienen que aprender a pedir perdón. Tienen que aprender a pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque aunque nosotros amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo fallas. Y esto es clave para mantener una relación correcta con nuestro Padre Celestial. Y vamos a mirar entonces 3 principios que encierran esta frase.
que hacen parte de nuestro equipamiento para aprender a orar mejor y recibir más de Dios. La primera de ellas es que el pecado es una realidad en la vida de un cristiano. Eso es una verdad que no podemos nosotros quitar. En otras palabras, lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, primero que todo, ¿nos qué? Ayúdeme, ¿nos qué? Nos engañamos. ¿A quién? El que diga yo no cometo pecados ya, yo soy un arcángel, ¿sí? Yo soy un querubín que ando por aquí por la tierra, está totalmente engañado. ¿Sí? Dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y esta carta que escribió el apóstol Juan está escrita es para creyentes. Y dice la escritura, y la verdad no está en nosotros si decimos eso. Entonces, cuando Jesús está diciendo, Padre, perdona nuestros pecados, está diciendo que el pecado es una realidad en nuestras vidas todavía. Todavía tenemos, ¿cierto?, este conflicto. Cuando usted y yo nos convertimos en cristianos, no dejamos de pecar repentinamente. Cuando nosotros nos convertimos en creyente, entonces nos volvemos más sensibles al pecado, pero no dejamos de cometer errores. Es una gran realidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué dice el versículo 10 de Primera de Juan? A esa lo vamos a ver ahora. Si decimos que no hemos pecado, oído a esto, más grave, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Porque Dios dice que nosotros pecamos, pero si nosotros decimos que no hemos pecado, entonces ahí estamos diciendo de que Él está mintiendo y que su palabra no está en nosotros. Entonces, por eso es que Dios nos coloca en un plano y nos dice, señoras y señores, necesitamos estar en paz con Dios. Y la mejor manera de estar con paz con Dios es que nosotros aprendamos a pedir perdón por nuestros pecados, porque es una realidad en nuestras vidas. ¿Qué más vemos de ahí? Una de las cosas importantísimas que vemos en esto es justamente que Jesús o Dios, para referirse al pecado, utilizó 5 palabras en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es una palabra que es amartia, la cual significa no dar en el blanco. Entonces, cuando una persona peca es porque le falló el tino, no dio en el blanco. Entonces, esa es una falla. Nosotros intentamos decir algo correcto y muchas veces lo decimos de forma incorrecta y no damos en el blanco. Eso se define como pecado. La otra palabra es parábasis, que es cruzar. Dios ha trazado una línea a través de sus mandamientos y muchas veces nosotros entonces cruzamos esa línea cuando Dios mismo nos dice, quédese ahí, no pase los límites de los mandamientos de Dios, pero nosotros lo pasamos y lo cruzamos. Otra palabra es anomia, que significa vivir sin ley. Personas, por ejemplo, que quebrantan las leyes de Dios y viven sin ley y sin Dios en este mundo, ¿sí? Entonces, estas palabras, la siguiente es parátona, que significa nos resbalamos o caemos. Todas estas palabras hablan de la lucha que nosotros como creyentes libramos contra este poder que es el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Y la última es ofeilema, que es una palabra que significa deuda. Estamos en deuda con Dios. ¿Y esto por qué, pastor? Porque el pecado quebranta nuestra relación con Dios. ¿Qué hace el pecado? Quebranta nuestra relación con Dios.
Entonces, si se rompe nuestra relación con Dios, nosotros perdemos mucho, perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, perdemos el gozo, perdemos ese ánimo que nos caracteriza a nosotros. Por eso es que Jesús, sabiendo que una de las mayores necesidades del ser humano es tener y mantener una buena relación con el Padre, en su oración siempre deben contener un tiempo de pedir perdón. Dígame algo, de pedir perdón. ¿Sí? Por ahí escuchaba a una hermana, ¿no? que decía eso. Decía: pastor, pero si Dios ya me perdonó a mí todos mis pecados. Eso es verdad. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar del segundo principio, eso es verdad. Pero no hay que negar que nuestro corazón necesita permanentemente una revisión de Dios para decirle: Señor, perdona todas nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Se necesita permanentemente, porque el perdón trae paz, el perdón trae gozo, el perdón trae sanidad. ¿Cuántos dicen amén? El perdón es uno de los recursos más grandes que Dios nos ha dejado. Por eso hablamos del segundo principio, ¿no? El segundo principio es que el perdón es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo. Entonces, si decimos que el problema es el pecado, la provisión para solucionar el pecado es el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el perdón de Dios. La gente hay veces pasa por alto esa gran provisión, pero el perdón es una gran bendición para usted y para mí, porque ahorita lo vamos a llevar. Oiga esto: una cosa es, si yo quiero caminar en paz con Dios, necesito pedirle perdón a Él. Y si yo necesito estar en paz acá en la tierra, necesito aprender a perdonar. ¿Aló? Y ahí sí nos metemos. La primera parte es facilísima. Pedir perdón es fácil. Perdonar, ahí la cosa se complica. Y lo vamos a mirar según la palabra de Dios. ¿Por qué nuestro corazón resiste tanto el perdonar? Hay veces hasta las dos cosas, tanto pedir perdón como perdonar. O sea, es un trabajo tan duro en el corazón del hombre que es difícil sin la ayuda de Dios. Pero con Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí tenemos que ver que nuestro problema puede ser enfrentado porque hay perdón de Dios. Ahora, hay dos aspectos del perdón de Dios. ¿Sí? Colosenses 3:13, para que usted lo tenga en cuenta. Primero que todo, la palabra de Dios dice así: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo. ¿Quién? Vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí el apóstol nos habla justamente de lo que estamos hablando acerca del perdón, ¿sí? Y es tan importante esta palabra, ¿cierto? Porque si nosotros la logramos entender y llevarla a la práctica, vamos entonces a ahorrarnos una cantidad de dolores de cabeza, ¿sí? Que nosotros necesitamos resolver. Ahí mismo, ¿cierto? En Colosenses, donde estamos hablando, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios así. Colosenses 2:13, dice la escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Cristo, con Él. Subraya esto: perdonándoos. ¿Cuántos pecados? Otra vez, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Póngale cuidado a esto. Cuando usted viene a Cristo, Dios le perdonó a usted
todos sus pecados. Aló. Yo necesito que esto usted lo crea y que lo aprenda. ¿Cuántos pecados le perdonó Dios? Todos. ¿Cuáles son todos? Los pasados, antes de que usted conociera a Jesús. Los presentes, que tal vez pueda estar usted cargando. Y los futuros, que vaya a cometer mañana o pasado mañana o otro día. Ya Dios, cuando una persona llega a Cristo, entonces Dios le ha perdonado todos sus pecados. Yo quiero que denle un aplauso a Dios por eso, porque yo sé para dónde vamos. ¿Sí? A ese perdón de Dios se le llama el perdón judicial. ¿Cómo se le llama? Perdón judicial. ¿Qué significa eso? Es el perdón completo, pleno, posicional, concedido por Dios como el juez moral del universo. Y mediante este perdón, nuestros pecados presentes, pasados y futuros son perdonados de manera total, completa y para siempre. Wow, eso es una gran bendición. Es una gran bendición saber esto. El perdón judicial de Dios es una gran ¿qué? Bendición. En otras palabras, Dios tiene un amor perdonador por adelantado. Él sabía que al escogerte a ti y a mí, se iba a arriesgar a que tenía que estar perdonando continuamente también nuestros errores. Aló. Es como una mujer que se casó con un hombre que tuvo un pasado difícil. El hombre tuvo muchas mujeres, también tuvo una vida desordenada en el alcohol y también tuvo una vida desordenada en la parte legal, y tuvo problemas con la ley. Pero esta persona llegó a Cristo y Cristo transforma vidas. Otra vez Cristo transforma vidas. Entonces, esta persona, al ser transformado por Dios, él dejó su antigua manera de vivir y comenzó a vivir de una forma agradable a Dios. Pero él se quería casar con ella y entonces él le pidió la mano. No, le pidió la mano y por ahí era hecho el resto del cuerpo. Le pidió su alma, le pidió todo. Y cuando él está pidiendo, él le dice: pero tengo un temor. Tengo un temor, y es que mi pasado fue un pasado muy difícil. Estuve con experiencias dolorosas sentimentales, estuve en mi vida pasada con alcohol, y fuera de eso tuve problemas con la ley. ¿Y usted me acepta así?, le preguntó él. Y ella le dijo: yo te amo tal y cual como tú eres, y te he perdonado todo tu pasado. Y te voy a decir algo más: mi amor por ti tiene la capacidad de saber que aunque tú viviste eso, y si de pronto en el camino llegas a resbalarte, ¿se acuerda de la definición de pecado? Si en medio de este caminar que vamos a emprender juntos tú fallas en el blanco, si en medio de este caminar juntos tú tienes que enfrentar una debilidad, yo quiero decirte que mi amor por ti te perdona por adelantado. Bonito ese amor, ¿no? De ese amor deberían cantar más. Sí, ¿no? Porque hoy en día las canciones de despecho, ¿sí?, en los 20 de Joselito no aparece esa, no aparece ahí. Y ese es el tipo de amor con el que Dios te amó a ti. Otra vez, este es el tipo de amor con el que Dios te amó a ti. Te amó tanto que te perdonó todos tus pecados. Y te dice: aunque yo sé que tú falles, sepa que ya he provisto para ti el perdón de mañana, de pasado mañana, de aquí a un mes, de aquí a un año, y hasta cuando tú partas de esta tierra,
mi perdón te cubrirá a ti y entonces siempre estaré dispuesto a perdonarte cuando vengas a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso a Dios por ese amor perdonador adelantado. Amén. Ahora, hay otro perdón y es el perdón paternal. El perdón paternal tiene que ver con ese de nuestro tiempo. Ese es el con el que nosotros vivimos aquí en la tierra. Es el perdón que tiene que ver con los pecados actuales. Entonces, usted tiene que armarse de esto. Dios me perdonó, ¿cuántos pecados? Todos. A eso se le llama gracia de Dios. Estamos hablando de doctrina hoy. Eso es gracia de Dios. Me perdonó todos mis pecados. Pero yo tengo que saber que aunque me perdonó todos, yo no puedo hacerme la oreja gacha. Cuando yo cometo pecados, yo no puedo ir, como Dios me perdonó a mí todo, entonces yo hago lo que quiera en esta vida, no tengo ningún problema, porque ya Dios perdonó todos mis pecados. No, espérate un momento, estás malentendiendo la palabra. ¿Por qué? Porque la gran verdad es que aunque Él me perdonó todos mis pecados, aquí en la tierra yo tengo que acudir a mi Padre y decirle: Señor, perdóname por los pecados actuales que estoy cometiendo. Tengo que acudir a Él con humildad, con respeto y pedir perdón, y a eso es lo que se le llama el perdón paternal. ¿Por qué perdón paternal? Porque es el perdón que Jesús dijo: Padre nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Entonces, ese es el perdón paternal que nosotros justamente estamos necesitando día tras día. ¿Para qué? Para que no se quebrante nuestra relación con Dios. Y oído esto, para que el pecado no gane ventaja sobre nuestras vidas. Porque si nosotros dejamos de pedir perdón, el pecado, hermano, nos va abrazando, nos va ganando la batalla, y de un momento a otro sí nos puede hacer retroceder a nuestra antigua manera de vivir. ¿Qué me libra de eso? Cuando yo le digo: Señor, este día cometí errores, este día resbalé, este día no di en el blanco, este día, Señor, perdóname por eso, porque quiero mantener la paz contigo, quiero mantener el gozo y quiero mantenerme sano en la relación contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque una persona preguntó, y a mí me han hecho esto. Yo soy profesor de teología en el colegio que lideramos con mi esposa, donde mi esposa es la directora, y recuerden que es un colegio cristiano muy bueno, lo recomiendo. Y yo soy el profesor de teología. Entonces los muchachos me dicen: pastor, ¿qué pasa si el día del arrebatamiento de la iglesia? Mire qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Recuerde que Jesucristo viene por segunda vez. Otra de los cogidas desprevenidos. Recuerde que Jesucristo viene por segunda vez. Y Jesucristo prometió regresar. Entonces la pregunta del Señor: cuando venga Él, ¿y qué tal que ese día, justo ese día, yo esté pensando mal? Justo ese día me coja el arrebatamiento, la trompeta me pesque diciendo una mala palabra. Los muchachos piensan en todo. Peor aún, ¿no? Ahora hay pecados que descalifican. Lógicamente hay pecados serios, pecados de muerte que descalifican, lógicamente, en nuestra relación con Dios y también los privilegios con Dios. Pero hay cuestiones que son cotidianas de todo ser humano, ¿sí? Que son cotidianas y naturales en el ser humano, de pecados. Y entonces yo les dije: no, imagínense donde nosotros ese día del arrebatamiento entonces lo coja pensando mal, o diciendo una mala palabra, o teniendo una mala actitud o un comportamiento que no agrade a Dios, y se quede. Entonces todo el mundo estaba como así, ¿no? Como miedo. Dijo: no, si fuese así, entonces nuestra salvación fuese muy débil. La salvación de Dios es por gracia. Él perdonó todos nuestros pecados y nosotros tenemos que estar a cuentas a diario con Él. Ese es el balance que tenemos en nuestra vida espiritual. Y el perdón paternal justamente lo vivieron varios en la Biblia. David, un hombre de Dios que lastimosamente pecó
que tenía una unción, un ministerio con Dios, y pecó, dice la palabra en el Salmo, en el Salmo 51:12, dice la palabra de Dios. Mire lo que él oraba. David aprendió a orar correctamente. Recuerde esto: si aprende a pedir mejor, va a recibir mucho más. Y David sabía pedirle a Dios. Miren lo que dice este texto, así sencillito: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? No, él no está diciendo ahí: Señor, vuélveme tu salvación, que se me perdió la salvación. No, la salvación en un hijo y una hija de Dios genuinos jamás se pierde. ¿No me oyeron? En un hijo y en una hija de Dios genuinos, la salvación no se pierde, porque no depende de usted, no depende de mí. La salvación nos la dio Dios, y nos la dio a través de Jesucristo su Hijo, y esa salvación es grande, abundante, y Él se encarga de sostener la salvación que Dios nos dio. Ahora, la verdad es que al haber pecado, lo que se pierde son los frutos de la salvación: el gozo, se pierde la paz, se pierde la alegría, se pierde la fuerza. Entonces David dijo: Señor, devuélveme es el gozo de tu salvación. Quería restaurar su relación con Dios, y el espíritu noble me sustente, le dijo él. Entonces tenemos que ser claros en esta parte para no caer en esa. Hay dos extremos cuando las personas caen en pecado. El primer extremo es que una persona cae en pecado y dice: como Dios ya me perdonó todo, entonces no pasa nada, y tratan el pecado de una forma liviana, de una forma sin sentido, ni se duelen, ¿cierto? Ni hacen ningún tipo de proceso de restauración, y entonces lo tienen en poco. Ese es un extremo, así no se trata el pecado. Y otro extremo es volverse melodramático. No, ya Dios no me ama, ya perdí la salvación, ya mejor dicho quedé excomulgado de la iglesia, ya no quiero venir más aquí, ya aquí todos me van a rechazar, todos me van a señalar, todos me van a acusar. Ese es otro extremo melodramático. No, espérate un momento. Si eres hijo, si eres hija de Dios, Dios nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú vengas y confieses tu pecado, y que al confesar tu pecado, Dios está listo para decirte: hijo, te perdono una vez más, quiero limpiarte una vez más, quiero restaurarte una vez más, y quiero que sigas adelante en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Ahora, eso no nos da licencia para vivir como nosotros queramos. No, antes por el contrario, ese amor hay que valorarlo, esa gracia hay que valorarla en nuestras vidas. Otro ejemplo, el apóstol Pedro. Un día Jesús les está hablando de la limpieza, del perdón, y Jesús va a los discípulos, y dice la Biblia que se tomó una toalla y se la amarró, ¿cierto? Y se fue de puesto en puesto lavándole los pies a los discípulos. ¿Se acuerda de esa escena? Y cuando llegó a Pedro y el Señor le iba a limpiar los pies a Pedro, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Ese Pedro era terrible. ¿Cómo le ocurre decirle eso al Señor? Yo a veces me digo: no, Dios es muy bueno. Si hay alguien que me trae consuelo a mí, es la vida de Pedro, porque Pedro era más imprudente, y gracias a Dios que Dios le muestra eso a uno. No me lavarás los pies jamás. Hasta le escondió los pies, ¿no? Todos esos uñeros, esos hongos, todo eso le escondió los... Sí, yo sé por qué lo digo. Esos juanetes le escondió. Digo: no me lavarás jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, wow, eso es una palabra seria. Si no te lavare, no tendrás qué. Mire el balance. Si no te dejas lavar,
entonces de una vez te digo, no vas a tener parte conmigo, no vas a caminar en mi presencia, no vas a cumplir el destino que yo tengo con tu vida. Y claro que susto que le digan a uno así. Entonces Pedro se fue al otro extremo. Inmediatamente el versículo 9 dice la palabra de Dios, dice la escritura: le digo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, la cadera, los muslos, todo. Pégueme un bañito. Ya se fue al otro extremo. Se exageró otra vez Pedro, ¿no? Ya iba a poner al señor de, ¿no? De car wash. No, espérate, Pedro, tampoco. Entonces, si ve Pedro nos muestra en esta escena dos extremos. El uno, ¿cierto? El no dejarse, no me lave los pies. Y el otro, bueno, entonces más bien láveme otra vez todo, láveme otra vez todo. No. Y Jesús, ¿qué le respondió? Jesús le dijo en el versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado, o sea, el que está perdonado, aló, el que está perdonado no necesita sino lavarse los pies. Esta es una ilustración que Jesús sacó para enseñarle a los discípulos: mire, yo ya los lavé, yo ya los perdoné. Ustedes ya tienen el perdón de Dios. Yo los escogí. Ustedes son hijos de Dios. Ahora, la otra gran verdad es que ustedes, mientras caminan en este mundo, se van a ensuciar. Va a haber una realidad del pecado en sus vidas. Van a fallar. Un día van a decir malas palabras. Un día van a tener un mal comportamiento. Entonces, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, hermano. Empezando que por Israel, pues en entonces la moda eran las sandalias. Imaginen un desierto, ¿sí? Imagine el polvero, imagine toda la mugre, el sudor. No quiero ser, pues ustedes no se vayan a volver escrupulosos, pero mire, el sudor con el polvo es una combinación terrible, ¿sí? Entonces, y Jesús fue y le lavó los pies diciéndoles: mire, en este mundo ustedes se van a ensuciar. Mientras caminan en esta tierra, ustedes van a ensuciar. Pero entiendan esto: cuando eso pase, ustedes deben de saber algo, ¿sí? Dios siempre estará dispuesto a perdonarlos y a limpiar sus pies por donde ustedes han caminado. ¿Por qué? Pues dice la palabra: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, te bendigo con esta palabra, dígame amén. Bueno, a que no la entienda, levante su mano al cielo, diga: te bendigo con esta palabra, y vosotros limpios estáis. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta hora. Dios dice: ustedes están limpios. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo te limpió de todo pecado. Pasado, presente y futuro, ustedes están limpios. Y ustedes no se pueden dejar acusar, ni condenar, ni desanimar cuando fallen. Tienen que mantenerse firmes en el llamado que Dios les hizo. Dígame amén. Porque alguien experto para desanimar al pueblo de Dios es el enemigo, y hay gente que se deja usar por el enemigo. Y dice: mire, no, usted ya no tiene perdón de Dios. No, mire, usted sí ya está grave. No, mire, no, espérese un momento. Dios me perdonó todos mis pecados. Usted, el texto está ahí, los pasados, los presentes y futuros. Y de este pecado que estoy enfrentando, yo voy a ir ante mi Padre, le voy a pedir perdón y Él me va a limpiar y yo voy a seguir el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay una frasecita: aunque no todos. ¿Usted qué cree a quién se estaba refiriendo Jesús ahí? ¿Quién estaba ahí? Judas. Judas no estaba en ese grupo de estar limpio. Judas tiene otro tratamiento, ¿sí? Por eso dice: aunque no todos. Y yo creo que Jesús miró a Judas, y Judas quiso cambiar la mirada. ¿Seré yo maestro? Sí, Señor. Esa es la expresión de señalamiento de que las personas que no son verdaderos discípulos del Señor y no son verdaderos hijos de Dios
entonces esas personas sí no han sido limpiadas y tampoco, dice la palabra de Dios, están gozando de la cercanía del Señor. Entonces esa es la manera de nosotros discernir ahí, ¿cierto? Y finalmente toquemos el último principio acerca del perdón, ¿sí? El último principio es que recibimos su perdón mediante la confesión de pecado. Tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor así: si confesamos nuestros pecados, Dios, Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad, de toda maldad. Estos días estaba tratando el caso de un muchacho que tiene una tendencia difícil sexual, tiene una tendencia difícil, le está dominando, le está ganando la batalla de esa tendencia sexual. Entonces él guardó eso como por 12 años, lo guardó y no se lo dijo a nadie. Entonces yo le dije, y es creyente, ¿no? Porque hay veces la gente piensa que eso no puede pasarle a un creyente. Sí, el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Y hay jóvenes y jovencitas que sufren con eso, y entonces como eso es una estigmatización social, el diablo le va y lo engaña y le dice: no diga eso, no se lo diga ni al pastor, no se lo diga ni a sus papás, no se lo diga a nadie, dígase. Y hay veces lo manda a decir es a las personas incorrectas, a las personas que no tienen la solución. Entonces cuando yo trabajé yo le dije: mire, ¿hace cuánto usted tenía? Hace 12 años. ¿Y por qué no lo habló? ¿Por qué no lo confesó? ¿Por qué? La confesión desarma el pecado. Otra vez, el pecado tiene fuerza, el pecado tiene poder, pero ¿sabe qué desarma el pecado? Cuando usted y yo lo confesamos. Cuando usted confiesa el pecado a Dios, cuando usted confiesa con su corazón: Señor, estoy siendo tentado, estoy teniendo este sentimiento, estoy teniendo esta atracción, Señor, perdóname. Inmediatamente el pecado comienza entonces a debilitarse, y el pecado entonces comienza a decir: ay, no diga eso, no confiese. Porque si confiesa, ¿sabe qué pasa espiritualmente hablado? Cuando usted confiesa el pecado, se debilita el pecado, se desarma el pecado, y la sangre, el sacrificio de Cristo que el Señor hizo por usted, viene a ser aplicado espiritualmente a su corazón y a su alma, y eso sí anula totalmente el poder del pecado. Dígame algo. Por eso es tan importante confesar el pecado. Por eso es que en la palabra de Dios dice que Jesús nos enseñó a orar: Padre, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Por esa misma razón. ¿Por qué? Porque el término confesar significa decir lo mismo que dice Dios acerca del pecado. Mire, eso es confesar. Si Dios llama al pecado fallar el blanco, caer, resbalar, quebrar la ley, yo no me voy a poner a inventar: Señor, quebré la ley, Señor, crucé los límites, Señor, resbalé, Señor, fallé el blanco. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo que Dios ya ha dicho, e inmediatamente reconocer el punto de vista divino en nuestra relación con el pecado, y eso quebranta el poder de pecado en cualquier persona. No importa el pecado que sea, lo quebranta y puede llegar a recibir el perdón, la paz con Dios, el gozo del Señor y la libertad que necesita en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una gran bendición desde el punto de vista de relación con Dios, ¿sí? El confesar es muy difícil. Pedir perdón es difícil, confesar el pecado es difícil. La gente por lo general, acuérdese, ¿cuál fue la reacción de Adán y Eva cuando pecaron? Esto desde el Edén, eso es viejísimo, ¿sí? Adán y Eva pecaron y Dios vino y les preguntó:
¿Sí? ¿Y ustedes por qué están escondidos? Mire, primera reacción cuando la gente peca es esconderse y huir de la presencia de Dios. Yo me quiero ir. Yo me quiero ir de la iglesia porque es que no quiero que descubran, es que me avergüenzo. Es lo mismo que vivió Adán y Eva. Lo mismito. Y entonces Adán y Eva, entonces Dios le tuvo que aparecer y dice, ¿de quién se esconden? ¿Cómo va a esconder de Dios? Dígame en algo. Nadie, no, ninguno nos podemos esconder de Dios. Y digo, ¿y por qué están ahí escondidos? Es que nos dio vergüenza. Digo, no, esa no es la forma de tratar con el pecado. Listo, avergüéncese, pero la mejor manera es pida perdón. ¿Cuántos dicen amén? Confiese su pecado. ¿Cuáles son las promesas que nos da Dios justamente para mantener la intimidad de la relación con Dios? Dice, el que encubre sus pecados, no qué, no prosperará. El que lo encubre, el que lo tapa, el que quiere hacerse loco y el que dice, no, yo no quiero que nadie se dé cuenta de esto, no, el que encubre sus pecados detiene la prosperidad. No prosperará. ¿En qué no prospera? En su vida espiritual. ¿En qué no prospera? Su vida de familia. ¿En qué no prospera? En su vida laboral. Todo incluye. Y sabe que dice, mas el que los confiesa, mas el que abre su corazón a Dios y le dice, Señor, yo no quiero seguir cargando con esto, tú sabes mejor que yo la lucha que yo tengo, yo lo confieso. Señor, dice, y se aparta de él, alcanzará ¿qué? Misericordia de Dios. ¿Cuándo necesitan la misericordia de Dios? Nosotros la necesitamos. Y la gente también necesita que nosotros practiquemos esto por el bien de nuestro corazón, por el bien de nuestra alma y para conservar la salud espiritual de nuestras vidas. Ahora, un ejemplo de ello que a mí siempre me ha gustado es justamente el que se encuentra en Segunda de Crónicas. Veo que no hay pianista. Si hay un pianista, pues les agradece. ¿Sí hay? Bueno, gracias. Dice la palabra en... Mire lo que sucedió. Estamos hablando de Manasés, que es un rey y que es una persona que pertenece al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Dios. Yo estos principios se los enseño a mis hijas. ¿Por qué? Porque cuando la gente no entiende el perdón de Dios, hay muchas veces se deja acusar, se deja culpar, y hay muchas personas hasta que cometen unas locuras por no conocer la doctrina del perdón de Dios. Mire este caso, que es un caso extremo, ya llamémoslo así. Habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué hicieron? No escucharon, no obedecieron. Luego dice la palabra, versículo 11, por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Mire lo que hace el pecado, esto ilustra eso. El no confesar el pecado aprisiona con grillos, ¿sí? El hacerse loco cuando una persona ha pecado, es consciente que está pecando, es consciente que ha cometido pecado y que el Espíritu Santo está contristado, pero quiere hacerse loco. Entonces Dios permite que entren generales enemigos, ¿cierto? Dice, los cuales lo aprisionaron con grillos, no de los que cantan por la noche, no, grillos, con cadenas. Y dice la escritura, Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto tiene un tiempito, porque la gente, Dios da tiempo para que se arrepienta, Dios da tiempo para que se arrepienta, Dios da tiempo para que... Y dice, cuando ya no, entonces Dios permite una corrección, una disciplina, y dice, como usted no quiso por las buenas, le va a tocar por las... Y Dios permite que... ¿Qué más? Se lo llevaron atado con cadenas. Mire, mas luego que fue puesto en angustia, cuando ya estaba en una angustia extrema, dice, oró al Señor su Dios. Uno sabe cómo arreglar las cosas con Dios, sino que uno se hace loco, se demora. Y se demoró todo lo que quiso.
y Dios lo estaba esperando. Y dice, y oró al Señor su Dios, mire la actitud, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Qué actitud, ¿sí? Dios es así. Y digo, bueno, si usted fue tan valiente para pecar, sea valiente para humillarse. Esa es la manera para tratar con el pecado. Fue muy valiente para pecar, muy astuto para pecar. Ahora yo quiero ver, también es usado en la parte espiritual de la confesión. Y decir, oró al Señor su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Y qué piensan ustedes? Uno diría, pero es que el tipo, si usted lee todo el capítulo, lo dejo de tarea, el tipo hizo unas maldades que uno dice, wow, si yo hubiese sido Dios, menos mal que nosotros no somos Dios. Yo había descalificado al tipo, yo ni, mejor dicho, le había cortado ya, le había bloqueado el número del celular, había hecho lo que fuera. El tipo estaba mal. ¿Y sabe qué dice? Y habiendo orado a él, ese es nuestro Dios. Dice la Biblia, fue atendido. ¿Fue qué? Imagínense Dios atendiendo. El tipo que le estoy hablando, vuelvo y repito, cometió unos pecados horribles, pasó a sus hijos por fuego, los consagró a ídolos, se agarró a adorar los astros, le gustaba saber el horóscopo para ver cómo le iba a ir en el año 2020. Sí, el almanaque de Bristol, a mirar a ver cómo va el destino. El tipo mezclaba unas cosas y dice que oró, le pidió perdón a Dios, confesó su pecado y fue atendido. Dice, pues Dios, ¿qué hizo Dios? Ayúdeme, ¿qué hizo Dios? Oyó su oración y ¿qué hizo? Y lo restauró a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que acuerde que fue llevado con cadenas a Babilonia. Babilonia representa la esclavitud, representa el reino de la oscuridad del mundo. Fue llevado hasta allá encadenado. Mire, una persona cuando se demora en confesar, entonces va a quedar encadenado, va a ser llevado a ese ambiente babilónico de mezcla de lo profano entre lo santo y lo profano. Pero allá, cuando ya esté en angustia, si es hijo de Dios, de allá va a tener que venir humillado ante la presencia de Dios. Y dice la escritura que Dios lo restauró, de allá Dios lo sacó. Dios es tan bueno. Yo dije, Dios es tan bueno, que cogió y lo sacó de allá donde estaba, en esa situación, lleno de cadenas, lleno de ese ambiente babilónico profano. Lo sacó de allá y lo regresó a Jerusalén. Jerusalén significa la ciudad de paz. ¿Qué significa Jerusalén? Ciudad de paz. Digo, tú no perteneces a ese mundo. Hijo de Dios, hija de Dios, tú no perteneces a Babilonia. Tú no fuiste diseñado para vivir allá. Tú no fuiste diseñado, allá vas a ser infeliz. Por eso Dios dice, lo traslado otra vez a Jerusalén, que es un ambiente y es una atmósfera. Estábamos cantando ahora, la atmósfera cambiando está. Y Dios nos traslada nuevamente a Jerusalén, a la paz de Dios, a la tranquilidad de Dios, al gozo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y no solamente a eso, le restauró el ambiente, pero también lo restauró a su reino. El liderazgo que él tenía y que había perdido por causa del pecado, aún Dios lo puede restaurar si hay un arrepentimiento genuino, si hay una confesión de pecado. Dios puede volver a restaurar la asignación que Dios le dio. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué lindo Dios. Entonces, dice la Biblia, reconoció Manasés que el Señor era Dios. Y lo lindo es que ahí, después de tener ese trastorno, dice, después de esto, Dios lo levantó a él y comenzó a edificar el muro exterior de la ciudad de David. Hay que edificar muros para no volver a pecar. Al occidente, en el valle, a la entrada, la muralla de Ofel, y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa del Señor
y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó ¿qué? Fuera de su vida, de su casa, de la ciudad. Reparó luego el altar del Señor y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá, déjeme el texto, que sirviesen al Señor Dios de Israel. A eso se le llama un arrepentimiento genuino, una conversión genuina. El Señor, perdóname, la embarré, quítame las cadenas, quítame de ese ambiente, devuélveme al ambiente donde está tu paz, tu gozo. Y una vez que Dios lo restaure, Él comienza a ser un instrumento de Dios usado para edificar muros y para enseñarles a otros de que el único digno de que nosotros alabemos y adoremos es el Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Él? Amén. Dele aplausos, colóquese en pie y vamos a hacer una oración. Yo no sé si usted tiene confianza con la persona que está a su lado, pero así no la tenga, yo quisiera que hagamos una oración. Tome la mano del hermano que tiene ahí enseguida y vamos a hacer una oración. La palabra de Dios en estos días, Dios me ha estado ministrando y me ha estado diciendo que la oración colectiva, así sea de dos, está teniendo un poder muy grande en el reino de Dios, para ayudarnos, para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer una oración y usted, porque en estos días estamos tomando la enseñanza que Jesús hizo. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Entonces Dios te quiere enseñar a orar. Entonces para enseñarte a orar, como yo le digo a la gente, quiere aprender a orar. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Entonces vamos a orar. Usted primero va a orar por la persona que está a su lado, a favor de ella. Va a pedirle a Dios esto que acabamos de ver. Y luego la persona por la que fue su oración, ahora va a orar por la otra persona. ¿Para qué? Para que las bendiciones de Dios también vengan sobre esa vida. Ahí donde usted está, colóquese de acuerdo. Si va a empezar conmigo, entonces, a ver, primero los de la mano derecha van a orar por los de la mano izquierda. ¿Sí? Empecémoslo así. Y luego los de la mano izquierda oran por los de la derecha. Padre celestial, te damos gracias en esta noche. Tu palabra nos dice que juntos podemos venir a pedirte que nos perdones todos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Señor, bajo esta enseñanza te pedimos sobre nuestro hermano que está aquí a nuestro lado, Señor, que tú seas dándole la victoria sobre el pecado. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre él, sobre ella, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú convenciéndole de pecado, de justicia, de juicio, pero también convenciéndole que tú eres un Dios perdonador. Señor, en este día yo te pido por esta vida y pido que seas tú perdonando sus pecados. Perdona todos los pecados que haya cometido, voluntarios, involuntarios. Señor, te pedimos, Padre, tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro abogado, que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, te pido que perdones a mi hermano de todos sus pecados, voluntarios e involuntarios, y que lo limpies de toda maldad. Señor, y te pido sobre él o sobre ella que tu Espíritu Santo le ayude a confesar sus pecados, que no los oculte, que no los encubra, que no los retenga. Señor, en este día te pido que sea libre mi hermano para confesar sus pecados, para tener confianza delante de ti, para que pueda tener la confianza de venir al Padre Celestial, que está dispuesto a perdonar sus pecados. Señor, yo oro en este día por mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, y te pido, como dice tu palabra, amado Dios, Señor, de que sea libre de las cadenas, sea libre, Señor, de todos y cada una
de las cadenas que quieran atarlo al pecado, a la culpa, al dolor, a la frustración. Señor, en esta hora proclamo tu libertad sobre su vida. En el nombre de Jesús se caen las cadenas del pecado, se caen y se rompen las cadenas y las ataduras de iniquidad. Y diga, en el nombre de Jesús establezco el perdón judicial de Dios y establezco el perdón paternal de Dios en la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, y declaro, Señor, que tú lo restauras al ambiente de tu presencia, que tú lo restauras al ambiente de paz, de gozo, de fuerza y de poder, en el nombre de Jesús. Señor, diga, de esta forma te lo pido. Ahora el de la izquierda va a orar por el de la derecha. Levante su voz al cielo y diga conmigo: Padre, en esta hora también pedimos por mi hermano que está ahora a mi lado, o mi hermana, Señor, y pido por ella. Pido, Padre, para que tú perdones también todos sus pecados. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo le ayude a entender esta gran verdad de que tú eres un Dios que lo ha amado, Señor, con un perdón anticipado, de que ya tú le perdonaste todos sus pecados pasados, presentes y futuros, Señor, y que tú estás dispuesto a perdonar sus pecados actuales. Dígale: Señor, yo pido que mi hermano tenga la disposición a dejarse lavar los pies de toda contaminación de este mundo. Señor, que tenga la disposición, Señor, de confesar su pecado, de no encubrirlo, de no ocultarlo, sino más bien expresarlo. Diga: yo pido tu libertad para que mi hermano, mi hermana pueda confesar su pecado, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Señor, yo te pido que mi hermano, mi hermana alcance misericordia de Dios, Señor, y oro en este día para que seas tú escuchando su oración, atendiéndolo, que cada vez que él vaya a pedirte perdón, tú le atiendas, tú le escuches, tú le perdones, tú le limpies, Señor, y que tú le restaures, Señor, que él también pueda una vez más habitar en una atmósfera de bendición, de paz, de tranquilidad, de fuerza, de poder, de luz. Señor, yo te pido que se rompa las cadenas del pecado, que se rompan las cadenas de maldad, que se rompan, que caigan ahora mismo en el nombre de Jesús, que sea libre y que sea restaurado a la asignación que tú has hecho para su vida, su liderazgo, que sea restaurado y que de aquí en adelante lo uses, Señor, para que otras personas también conozcan el camino de Dios. En el nombre de Jesús, dígale: Señor, te damos gracias, porque todo lo que pedimos al Padre conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las respuestas a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén?